Y en este caso para hablar de empleo y de salarios y de inflación. Claro, ¿cómo le ha ido al empleo y al salario con los índices de inflación de los últimos 4 años, Nazarena? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? ¿Vos? Bueno, hoy el Ministerio de Trabajo sacó unos datos muy interesantes para analizar justamente cómo le fue a los trabajadores tanto del sector formal como del sector informal, como del sector privado, como del sector estatal, los trabajadores en general, durante la pandemia. Mira, te quiero mostrar, fíjate. Estos son datos justamente, como te decía recién, propios del Ministerio de Trabajo. Obviamente, mira, fíjate, ¿no? Entre marzo, abril y mayo tenemos una caída abrupta, sí, bastante marcada, de lo que fueron los trabajadores registrados, ¿no? Ya estamos hablando de 2020 acá, netamente de 2020. Sí, netamente de 2020, exactamente. En realidad, trabajadores registrados serían trabajadores en total. Entonces, fíjate, mira, un 1,2% fue acá la caída récord que tuvimos este año a la hora de hablar de pérdidas de trabajadores en el mundo del trabajo directamente, porque en realidad estaríamos englobando a todos los trabajadores independientemente del sector, de si está dentro o no de la informalidad. Bueno, a partir de acá, que fue básicamente cuando comenzó la cuarentena. Claro, la cuarentena estricta, entre el 20 de marzo y los primeros días de abril, aislamiento social, preventivo y obligatorio. Provocado claramente por la pandemia, necesariamente por la pandemia. A partir de ahí vemos que ese porcentaje de a poco fue mejorando, ya llegando, fíjate, a junio, donde ya las restricciones continuaban. De hecho, que las restricciones terminaron hace relativamente poco. Pero estaba habilitado, por ejemplo, para algunos lugares el comercio online. Claro. Es decir, vos podías vender online, mandarlo a domicilio. Había algunas habilitaciones concretamente para lo que tiene que ver con el trabajo. Exactamente, ya de a poco las actividades laborales comenzaron de alguna manera u otra a habilitarse. Además, no solamente aquí en Capital, este es un sondeo a nivel nacional. Acordate que en algunas provincias, en situaciones COVID, situaciones epidemiológicas, estaban mejor que otras. Por tanto, las habilitaciones eran otras y eso se vio reflejado. Después de pasar estos 3 meses de crisis brutal a nivel nacional, pero a nivel internacional, claramente que lo acompañó, en otros países muchísimo peor, vale aclarar. Después de eso, fíjate cómo de a poco la variación del empleo entre mes y mes levemente fue mejorando, cada vez más acompañado de lo que fue la reactivación de las actividades económicas. Fíjate, pasamos de un 0,1, de un 0,2 a un 0,3 directamente en agosto y lo mismo en septiembre. En septiembre en total se registraron 11.870.000 personas trabajando, ¿sí? Y entre agosto y septiembre hubo un crecimiento de 32.000 empleados nuevos, ¿sí? Dentro, ya vuelvo a decir, dentro del ámbito general en el mundo del trabajo. Claramente que dentro de la pandemia hubo muchas políticas que justamente estuvieron destinadas a mantener los trabajos, ¿no? Particularmente yo te diría el ATP fue la más importante, no solamente por el subsidio a la mitad del salario, sino por la serie de créditos que logró otorgar a las distintas empresas, ya sea el tamaño que tengan. Algunas tenían 800 trabajadores, otras tenían 100, otros tenían 50 y demás. Así que bueno, hubo ahí una importancia, una prioridad, te digo, más que mantener el salario, que ahora vamos a pasar a ver justamente eso, la prioridad fue mantener el trabajo. Claro. Acordate también, Gaby, que tuvimos un periodo en donde hubo muchísimos trabajadores suspendidos, en donde a cambio de pagar el 75% del salario se les aseguraba el lugar. Exacto. Así que eso también ayudó a la hora de sondear los trabajadores activos en total y poder mantener un porcentaje que, como veíamos recién, fue lentamente creciendo. ¿Y qué pasó con los salarios? Mira, fíjate acá con los salarios en el tiempo. Acá tenemos, Gaby, a septiembre de 2016. 4 años atrás. 4 años atrás, exactamente. Teníamos una pérdida del poder adquisitivo prácticamente del 8%. Abrupta pérdida de poder adquisitivo a comparación de septiembre de 2015. Acá estamos, recién veíamos una comparación mensual, entre mes y mes. Acá estamos viendo directamente una comparación intraanual. Exactamente. En septiembre de 2017, hay que decirlo, septiembre de 2017 fue un buen año de gobierno y dentro de políticas económicas. Estuvo bien, hubo un buen desempeño. Obviamente es un análisis general, ¿no? Después podemos entrar a detallar, pero en líneas generales hubo una buena repercusión dentro del mundo salarial. Y por eso el salario logró recomponerse casi 4 puntos a comparación del año pasado. Y luego, en 2018,
con una inflación récord, una inflación que no habíamos tocado desde 1991, con una evaluación histórica también, con un cierre de empresas también muy abrupto, muy marcado, ya volvimos a caer, fíjate, al 6,6%. Luego en septiembre también tuvimos una caída del 3,4% y ya para septiembre de este año, a comparación de septiembre del año pasado, solamente se vivió una pérdida de poder adquisitivo del 0,2%. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que estamos 0,2% detrás de la inflación? No. Lo que te quiero comentar con esto es que a comparación del salario del año pasado, esto es un promedio, por supuesto, ¿no? A comparación del salario promedio de septiembre del año pasado, solamente estamos un 0,2% abajo. Ya te digo, Abby, en esta pandemia no varió tanto, digamos, no se puso foco en los salarios, sino principalmente justamente en mantener los empleos. Claro. Ahora, una vez que los empleos ya comienzan a mantenerse y a incrementarse, como te mostraba recién, porque Sí, justamente que se reactiva todo lo que es la producción y el trabajo aquí en la Argentina. Exactamente, ahora que lograron reactivarse los puestos laborales e incluso paulatinamente incrementarse, la idea ahora justamente es poner el foco en los salarios. Ahora sí, y ahora esa variación negativa que veíamos recién, de a poco comienza a ser positiva. Hay muchas ya negociaciones paritarias que ya quedaron saldadas. Algunas quedaron por debajo de la inflación, otras no. Las últimas que conocimos tuvieron que ver, por ejemplo, con la Unión Obrera Metalúrgica, que logró una actualización salarial casi el 40%, por encima de la inflación. Otra, por ejemplo, tiene que ver con el personal de servicio doméstico, las trabajadoras de casas particulares, que lograron casi una actualización del 29%. Ahí quedaron un poco por debajo de la inflación. Pero bueno, de a poco comenzamos a conocer ya distintas negociaciones saldadas. Así que, bueno, justamente el desafío de 2021 del gobierno, que ya asegura que va a haber un crecimiento económico del 5% del PBI, justamente que ese crecimiento pueda acompañarse entonces con la actualización de los salarios también. Gracias, Nasa.